de forma temporal, y esto con el objetivo de evitar mayores lesiones esqueléticas, además también de partes blandas y en el propio lecho de la fractura. Bien. La primera inmovilización que ustedes han visto es una inmovilización del miembro superior. Se llama férula o yeso antebraquial o antebraquio palmar. Este consiste en colocar una escayola o un objeto de yeso que puede ser la mitad, que es una férula, y si es completo se llama yeso. Bien, recuerden que siempre la parte de la manito, cuando es antebraquio palmar, va desde la posición metacarpo-falángica, y por eso es una de las preguntas que hemos cargado es ¿cuál es la posición o el ángulo de posición de la mano en la metacarpo-falángica? La respuesta es 90 grados. Y la otra es que debe estar a más o menos 4 o 5 centímetros del pliegue del codo. De esta forma se realiza una férula antebraquial. ¿Para qué sirve? Fracturas del carpo, fracturas del metacarpo, fracturas estables de radio distal. Esa es la función principal. Vamos a evitar el movimiento de la muñeca para evitar mayor lesión. Y cuando se realiza, todo lo vamos a hacer. Cuando es circular, hablamos de un yeso completo, un yeso circular. Bien. Recordar que las capas son de 8 a 10 capas en este caso. La férula braquial o braquiopalmar va desde 5 centímetros igual, o si no, en la confluencia entre el tercio proximal y el tercio medio. Y va hasta la unión metacarpo-falángica. El metacarpo y el falángico. ¿Ok? Como se ve en la imagen. Cosas importantes para colocar, que también se pregunta de Sana, la posición del codo en una férula braquiopalmar que es de después de 90 grados. ¿Ok? Y la posición de la muñeca respecto de neutra. Ver que la mano no está ni en supinación ni en pronación, neutra. De esta forma se inmoviliza, por ejemplo, las fracturas del antebrazo, fracturas de muñeca, fracturas de codo. ¿Okay? Eso es importante. Bueno, lo otro es la inmovilización del miembro inferior. A diferencia del superior, esta tiene más capas ya. 12, 14, 15, puede llegar hasta 20 capas según la contextura del paciente. ¿Okay? Mientras más robusto, más grande sea, entonces ahí le vamos a colocar un yeso más grande. Este tipo de inmovilización se llama férula suropédica. Va hasta la base de los deditos, por la región posterior, hasta aproximadamente 5 centímetros del pliegue popliteo o el hueco popliteo. Cosas que tomar en consideración. El peroné nunca tiene que estar cubierto con yeso. 1. 2. Que el tobillo con la pierna tiene que tener un ángulo de 90 grados. ¿Okay? Importante. La movilidad de los deditos tiene que quedar libre. Los dedos tienen que verse igual para poder valorar el llenado capilar distal. Ese objeto que ustedes ven abajo se llama bota worker. También cumple la misma función que una férula. Este es otro tipo de yeso, se llama yeso inguinopédico o inguinopédico. Va del pliegue glúteo aproximadamente son 5 centímetros y va hasta la punta de los deditos, como pueden ver. ¿Para qué sirve? Fracturas de fémur distal y fracturas de pierna o fracturas de tibia proximal. Bien, entonces consideraciones importantes. Al colocar una inmovilización de estas, el ángulo que tiene que tener la rodilla es de 15 a 20 grados. Jamás tiene que estar en extensión completa o en extensión. Son 15 a 20 grados. Y el tobillo, 90 grados. No se vayan a olvidar, es importante. Muy bien. Otro tipo de inmovilización es el yeso, en este de acá se llama inguino-malleolar. O también se puede, si es un poco más bajo, crudo-malleolar. Vean que va igual aproximadamente 5 centímetros del pliegue glúteo y 2 centímetros por encima del malleolo. ¿Para qué sirve este tipo de inmovilizaciones? Para todas las lesiones en rodilla, fracturas de rostro, fracturas de fémur distal, fracturas de bíceps extensiva, lesiones ligamentarias en el paciente deportista. A ver, lesiones de ligamento cruzado, lesión meniscal,
luxación recibante de rótula, todos estos se inmovilizan con este tipo de inmovilizador largo de rodilla o si no una férula inguinomalleolar o pleuromalleolar. Otra pregunta de examen. ¿En qué tipo de pacientes está indicado el yeso periférico? ¿Ok? Van a haber opciones. Y la más acertada es afecciones de cadera del paciente pediátrico. Afecciones de cadera del paciente pediátrico. Displasia de desarrollo del cabello. ¿Ok? Fractura de fémur proximal. Solo el paciente pediátrico. En el adulto ya no se coloca el yeso. El yeso no va en el adulto, solo va en el paciente pediátrico. ¿Ok? ¿Y cómo se realiza? Vueltas primero del algodón a nivel de la cintura, la región inguinal también, y comenzamos con las capas de yeso. Consideraciones que tomar, que la rodilla tiene que estar en 15 a 20 grados de flexión y el tobillo en 90. Bueno, inmovilizaciones con vendaje. Esto ustedes ya lo han visto. Se llama sindactilia o férula. Solo sirve para el segundo al quinto. Se puede realizar con una gasa o como se puede realizar con un pedacito de algodón entre medio de los dos dedos afectados. Y vean que el principio es que el dedo mayor feruliza al dedo más pequeño. ¿Ok? Bien. Vendaje en muñeca. Recuerden que los principios para vendaje, sea rodilla, codo, cadera, todo se ven en 8. La disposición. Primero aseguramos nuestra vena a nivel de la muñeca. Dos vueltas. Luego tocamos codo posterior o algo anterior. De posterior a anterior, de anterior a posterior y se vuelve a formar el 8. Y el 8, y el 8, y el 8. ¿Okay? Es importante. Todas las articulaciones. Cuando ustedes vayan a vendar, para que les salga armónico y estético, tiene que ser en 8. Además que sea funcional. Porque si no lo hacen, solo les dan vueltitas nada más, va a quedar feo y además le va a quedar inestable. Bien. Este es el vendaje de Belpo. Es un vendaje un poquito más sofisticado. Se realiza para fracturas de húmero, en el cual lo que se realiza es que el paciente haga lo que es una aducción del húmero y además también una aducción del antebrazo. Y en esta posición o en posición triangular. Simple. Primero dar vueltas alrededor de la parte de apicaria, te vas a la parte superior, y la superior va a ser inferior, y el inferior no va a ser posterior. Es un poquito nada más. ¿Okay? Se realiza, y antes se realizaba también para esguince acromion clavicular, ahora es más exclusivo de uno. ¿Okay? El vendaje del tobillo es igual en 8. Puedes comenzar desde el tarso, desde el pie, o puedes comenzar desde el tobillo. El principio es ¿cuál? Vendaje en 8 y el tobillo tiene que quedar en 90 grados. Desde la rodilla, también se puede localizar, si no tienes el inmovilizador que te había mostrado, colocas dos vendas de algodón limitadas alrededor y comienzas a vendar por encima con una venda. Puede ser que le ponga o puede ser que le ponga. Y ven el principio: el 8, el 8, el 8. Comúnmente en estos la rótula queda descubierta, queda visible la rótula. ¿Para qué sirve? Lesiones ligamentales, esguinces de rodilla, lesión meniscal, lesión de ligamento cruzado anterior, posterior. También puede ser lesiones a nivel de la rótula, luxación recibante rótula. Este vendaje ya no se usa más, es el vendaje famoso del vendaje 8 para clavícula. ¿Ok? ¿En qué consistía? En colocar dos pliegues de algodón en las axilas y comenzamos de la siguiente forma. Vamos a una vuelta primero en esta parte, una, dos vueltas y comenzamos a hacer el 8. Una, dos, posterior, anterior, anterior, posterior, después de nuevo, anterior, posterior y 8, 8, 8 y 8. ¿Ok? Ya no se usa más, antes se utilizaba también en el paciente pediátrico y también en el adulto. Primero en el adulto dejó de usarse y ahora se dejó de usar en el paciente pediátrico. Ahora se ha cambiado por este aparato que se llama cabecilla, que es mucho más simple, es mucho más práctico y sirve para todas las inmovilizaciones del miembro superior. Férulas, sindactilias, férulas braquipalmares. Para todos ustedes que ustedes ven, vendajes, todos van con cabecilla. Muy bien. Los cuidados en las inmovilizaciones son muy importantes, porque cuando ustedes atienden a un paciente y le coloquen una inmovilización, tienen que alarmar de esto. Vigilar ciclos. Si la extremidad se pone más fría en comparación que la otra, tienen que acudir al centro. Si por ejemplo, si existe un cambio de coloración, la más cianótico, más morada, la mano o el pie, tienen que volver al centro. Si presenta parestesias, hormigueos o adormecimiento, tienen
tiene que volver al centro también. Porque si esto, además de presentar todo esto, presenta un dolor desproporcional, tiene que volver al centro. Porque la principal causa y pregunta de examen de las inmunizaciones mal realizadas es un síndrome de incapacidad. ¿Ok? Ahora, siempre se tiene que elevar el miembro inmovilizado. Si es miembro superior, un cabestrillo, y vea que la elevación es aproximadamente 30 a 45 grados. Si es miembro inferior, el paciente estará, por ejemplo, sentado o echado o recostado. Y les pido que consigan una silla de la misma altura, 2 almohadas y siempre en elevación. Bueno, otra de las cosas a considerar es que los yesos no se pueden mojar, no se pueden apoyar, tampoco introducir objetos dentro de esto. En los niños, y hay que hablar a los padres, porque yo he encontrado en yesos lápices de colores, monedas, tapas de botella y todo eso. Producen lesiones. Así que tener cuidado con eso. ¿Ok? El tiempo que deben informar. Siempre les va a preguntar, doctor, ¿cuánto tiempo voy a hacer con esto? Para ustedes es sencillo, hasta que lo vea el ortopedista, hasta que lo vea el traumatólogo. Y ya nosotros después determinamos si esa inmovilización es estable o inestable. La clase de hoy está abocada para que dejen de enviar pacientes con fémulas de cartón. Tienen que mandarlos con fermitas de yeso, que sea lo más estable. Porque imagínense mandar una fractura de fémur de una provincia, que sé yo, Guaray o no sé, Valle Grande, con una férula de cartón, totalmente inestable. Bien, ahora, otra cosa que es importante es hablar con el padre por la retirada del yeso con el paciente que es pediátrico. Hay que informarle porque se asusta. Como ustedes comprenderán, un proceso fisiológico es la descamación de la piel. Recuerden que la piel pierde tejido epitelial, se va descamando. Si esta piel está cubierta por un yeso, entonces, ¿qué ocurre con esas capas? Se sobreponen una sobre otra. Cuando le retiras el yeso, al padre se asusta porque la mano o el brazo del niño es mucho más oscuro que el otro lado. Es importante informarles que no tienen que hacer ningún sobreesfuerzo para retirar esto. Como se vaya duchando y como vaya pasando los días, se va a ir solamente cayendo las capas. ¿Sí? Es un error común. Bien. Bueno. Otra cosa, hay otro tipo de inmovilizaciones que son más sofisticadas todavía, como por ejemplo que es tracción de partes blandas. Y se llama tracción de partes blandas porque prácticamente vamos a jalar al paciente de las partes blandas. Si coloco una esponja, venda, y el principio es que acá tiene como un rodillo, yo utilizo el mismo espadadrapo, por el cual paso la cuerda. Y el peso equivalente al 30% del peso corporal del paciente. ¿Okay? Este es un mecanismo un poquito complicado para el paciente porque tú le pides una receta y el paciente no sabe si ir a la librería a comprar la esponja, a la ferretería a comprar la cuerda o a la farmacia a comprar las vendas y el espadadrapo. Entonces, una vez se coloque este tipo de artefacto, obviamente no tenemos eso. Yo utilizo el respaldar de las camas de internación, coloco un pedazo de espadadrapo para que no vaya o no se vaya ni a lateral ni a mediar la cuerda y obviamente lo ideal sería tener este peso que va con kilos y demás, lo simple. No me complico, 2 botellas o 3 botellas de 2 litros o de 3 litros y con ese mismo peso hace la tracción de partes blandas. Obviamente habrá que explicar al paciente que como se hace una tracción sostenida, eso puede generar lesiones dérmicas, como en este caso ampollas, vesículas o inclusive alguna abrasión. Y este es el que más me gusta hacer a mí, se llama tracción esquelética. La tracción que va del propio hueso. Utilizo un clavo estéma de este vuelo, más o menos 30 centímetros, montado en un taladro y puede ser, en este caso, fémur distal o tibia proximal, dependiendo de dónde quiera hacer la tracción. ¿Atravieso el fémur o atravieso la tibia? Cuento con un estribo que se llama estribo de Borer, ¿no es eso del caballo más o menos? Los ponen a cargar. Aquí tiene un ojal por el cual pasa la misma cuerda montado sobre este aparato que se llama férula de Brown y lo mismo, el peso, igual utilizo botellas. ¿Para qué sirve? Este tipo de inmovilizaciones es cuando tú tienes, por ejemplo, una fractura expuesta y el paciente no se va a operar muy rápido, o el paciente está totalmente en situación de cario, o el paciente no tiene familiares, pues si no se va a operar rápido no va a conseguir materiales, le colocas este tipo de tracción. Recuerda, imagínense que el fémur tiene una fractura transversa o oblicua corta, cabalgada. ¿Qué hace esta tracción? Es cabalgar esa proporción, alinea y inmoviliza el fracto. Y para eso sirve. Y eso es todo. Ahora vamos a trabajar.